El editor de Economía, Federico Comesaña, ya llegó al estudio para hacer su columna semanal y hoy vamos con un tema que ha sido recurrente en los últimos tiempos, el precio de la vivienda. Fede, buen día. ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido. Todo bien. ¿Qué pasa, viejo? ¿Sube o no sube el precio de las viviendas? Y eso es lo que vamos a ver. Sube pero no sube. Eso es un poco lo que vamos a analizar. Vamos a ver el precio de las viviendas desde diferentes perspectivas y qué hay atrás de estos valores y cómo podría o qué pistas nos dan los datos acerca de la evolución futura que podrían tener los valores de los inmuebles. Porque hay una sensación de estancamiento ahora en los precios. Hay una sensación de estancamiento, hay una sensación también de que, bueno, de que este ciclo que hubo de precios al alza, sistemáticos y muy fuertes, llegó a su fin. Entonces, bueno, vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Bien, vamos a ver si esa meseta está en meseta. Lo primero vamos a los números que armamos desde la unidad de análisis económico del Observador. Esto es el precio de la vivienda. Concentrémonos primero en la línea verde. Esta línea verde lo que nos muestra es el precio en dólares de oferta de los inmuebles. ¿Te acordás que siempre hablamos del indicador que elaboramos nosotros, que lo que hace es hacer un recorrido por todos los portales de avisos clasificados y ahí tomamos, bueno, cuál es el precio ofrecido hoy en día en los diferentes inmuebles que hay a disposición. Tomamos absolutamente todos los inmuebles. La línea verde es del precio en dólares. Entonces, lo que vemos que en los últimos 13 meses, porque es hasta ahí que tenemos, digamos, los datos, porque empezamos a recabarlos en abril del año pasado. A ver, si hubiera sido más atrás en el tiempo, en los últimos años no ha parado de subir, evidentemente. Pero bueno, ahí la línea, digamos, nosotros además usamos otras estadísticas históricas para hacer líneas más largas y lo que vemos es que la tendencia siempre fue al alza. Pero acá nos ocupamos del último año. Sistemáticamente, alrededor del año 2004-2005 empezaron a subir sistemáticamente. Medidos en dólares. Entonces tenemos esa línea verde en la cual encontramos que sube hasta los últimos dos registros. En los últimos dos registros tenemos una caída en los precios, pero es una caída mínima. Que si las ponemos en perspectiva es poco y nada significativa. De hecho, en abril hubo una caída de 0,4% y en mayo una caída adicional de 0,6%. O sea que en términos estadísticos es poco y nada. Lo que deberíamos hablar más que de caídas es de estancamiento en los precios. Pero estamos hablando de precios en dólares, que es el precio en el que normalmente se expresan las compraventas, los precios de los inmuebles, pero que poco tiene que ver con el poder adquisitivo de los uruguayos. A menos que sea una persona que tenga ingresos en dólares, el común de los uruguayos gana en pesos y por lo tanto, bueno, qué tan caro, qué tan barato para su bolsillo es el precio de un inmueble, está dado por los precios. Los precios en pesos descontada la inflación. Claro, por eso me impactaste ahora con la línea naranja, que es la que viene a continuación. Si vemos la línea naranja, vemos que a diferencia de la verde, sube y sigue subiendo. El aumento incluso en los últimos meses es muy significativo porque el dólar pegó un nuevo salto y eso hizo que, bueno, un precio estancado de alrededor de $160.000, un inmueble de 65 metros cuadrados, que es el promedio que hay hoy en oferta en Montevideo, y bueno, eso se volvió cada vez más caro para el bolsillo de los uruguayos. Ahí la explicación sería, claro, con lo que subió el dólar en los últimos meses, bueno fuera que hubiese subido el precio en dólares de los apartamentos también. Claro, ahí hubiera tenido todavía un impacto mayor sobre la capacidad adquisitiva de los uruguayos de inmuebles. Por eso trajimos una segunda gráfica que la vemos acá, que es, bueno, ¿cuántos meses de ingresos se requiere un hogar promedio uruguayo para acceder al inmueble medio? Entonces, tenemos esta serie que es una serie histórica que, lo que hicimos nosotros fue actualizar una serie de la Agencia Nacional de Viviendas para poner, bueno, qué pasó en los últimos 2 años. Y lo que vemos es que aumento fuerte del costo de los inmuebles medidos en meses de ingresos que necesitan los uruguayos para acceder hasta el año 2004, después una fuerte caída,
un relativo estancamiento en estos últimos años, que fueron años donde los precios de los inmuebles subían en dólares, pero como bajaba el tipo de cambio, entonces aumentaba el poder adquisitivo de los uruguayos de inmuebles, o por lo menos se mantenía. Porque esta oscilación entre 40 y 45 meses de ingresos, podemos decir que se mantenía entre el año alrededor de 2007 y 2013. Sí, a ver, claro, te iba a decir que este punto histórico alto del año 2004 se explica porque fue el último año en que sentimos efectos de la crisis. Ahí teníamos una caída de los ingresos de los uruguayos acompañada por una fuerte suba del tipo de cambio. Entonces eso hacía que los precios de los inmuebles, si bien bajaban un poco porque el mercado estaba muy oferente, el mercado, había mucha vivienda a disposición y poca gente quería comprar en ese momento, no compensaba y lo que terminó haciendo fue encareciendo mucho el precio de la vivienda. Después bajó, se estancó y en los últimos 2 años tenemos un aumento significativo del costo de la vivienda para el bolsillo de los uruguayos. Que esta es, digamos, esto así, de esta manera, es como debería verse, digamos, para evaluar, están caros, están baratos los inmuebles. Entonces, en los últimos años es una locura lo que está subiendo. Es una locura lo que está subiendo en comparación con lo que sube el poder adquisitivo de los uruguayos medido en dólares. Jamás hubiese imaginado que ese razonamiento daba esto. ¿Viste que uno tiene otra sensación? Entonces, claro, y eso lleva, muchas veces esa sensación lo que lleva es a tomar decisiones equivocadas. Porque uno dice, ahora que los inmuebles empiezan a bajar, te empieza a frotarse las manos y decís, en cualquier momento salgo a comprar. Cuando en realidad la baja es en dólares. Totalmente. Y no en lo que sería, por ejemplo, meses de trabajo que le implica a un uruguayo acceder a ese inmueble. Bien. Y ahí tengo... Yo no fui tan gil porque compré a fines de 2010. Otra gráfica que lo que te muestra es qué efecto tiene esto sobre el mercado. Si lo que consideramos es que una parte importante, digamos, de las compraventas finales, la de ese uruguayo que compra para habitar, se hacen a través de préstamos hipotecarios. Entonces nosotros acá, en la unidad de análisis económico, lo que hicimos fue hacer un simulacro y ver, bueno, cómo evolucionó el préstamo o el ingreso mínimo que requeriría para un uruguayo acceder a un préstamo hipotecario por el 80% de un inmueble medio. ¿Por qué esto del ingreso mínimo? Y porque una de las restricciones más grandes que tiene el uruguayo para acceder al préstamo hipotecario es el ingreso mínimo requerido. La cuota de ese préstamo no puede superar, en la mayoría de los bancos privados y del banco hipotecario, no puede superar el 30% del ingreso. La cuota mensual no puede superar el 30% del ingreso. Entonces, con esa restricción dijimos, bueno, a ver, en función de lo que ha aumentado el costo de los inmuebles medido en pesos, veamos cómo ha aumentado esa restricción. ¿Qué ingreso se requería y qué ingreso se requiere ahora? Y entonces en el último año, allá en abril de 2014, se requerían un poquito más de 70.000 pesos de ingresos, alrededor de 72.000 pesos de ingresos del núcleo familiar para acceder al inmueble promedio que había en oferta en Montevideo. Hoy en mayo, que es el último dato que tenemos, subió a alrededor de 87.000. De 72 a 87.000 el ingreso mínimo requerido para acceder al mismo inmueble, al inmueble promedio que hay de oferta en el mercado uruguayo. Eso lo que quiere decir es que menos gente tiene acceso a un crédito hipotecario y por lo tanto a acceder a un inmueble, a ese sueño de los uruguayos, en mi opinión quizá sobrevalorado, de la vivienda propia. Que eso es un tema para otro día. Sí, después claro, está. Entonces, lo que vemos es que en el mercado hoy en día va a haber una restricción muy fuerte. Antes tenías que tener un ingreso 45% por encima del promedio de los ingresos de los uruguayos, de los montevideanos, y hoy hay que tener un ingreso 65% por encima del promedio. Con lo cual de a poco va saliendo gente del mercado potencial de compra de inmuebles. Y eso lo que implica es, si cae la demanda, bueno, hay dos formas de ajustar.
o se reduce el número de compraventas o efectivamente terminan bajando los precios. Claro. Y ahí hay muchas restricciones fuertes. Hay restricciones por el lado de los costos de la construcción, que siguen siendo muy altos. Hay restricciones por el lado también de los inmobiliarios. Es muy difícil, digamos, procesar esta baja de precios, en particular cuando los precios se miden en dólares y el poder de compra de la gente está más vinculado con el peso. Entonces, eso genera muchas veces la falsa sensación de que los precios se estancan, que los precios bajan un poquito, cuando en realidad, lejos de eso, los inmuebles se vuelven cada vez más inaccesibles, más prohibitivos para el uruguayo medio. Claro, si lo trasladáramos, por ejemplo, a los productos de la canasta a un supermercado, si estos fueran en dólares, ante la suba del dólar, tendrían que bajar esos precios en dólares. Si los mantienen, es una suba en realidad, es un aumento. Expresar los precios de los inmuebles en dólares es como expresar el kilo de bizcochos en dólares. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el dólar sube, la panadería, ¿qué va a hacer? Y va a bajar los precios. Cuando el dólar baja, va a subir los precios. Y lo mismo pasa con el mercado inmobiliario. El simple hecho de mantener los precios en dólares ante una suba del dólar te está aumentando el precio. Esa ilusión de que el precio se estanca y bueno, llega un momento en que es insostenible. Cuando el tipo que tiene un inmueble a la venta pasan los meses y no logra colocarlo, y a la larga tiene que hacerle un descuento. Quizás no lo publique hoy en día en los avisos clasificados y estemos ante un rezago, digamos, nuestro indicador tenga un rezago en incorporar este cambio en la realidad. Porque quizás lo que pase es que una persona pone el inmueble a 160.000 y viene un comprador con 140 y le dice, sí, hacemos negocios. Y eso jamás pasó por el portal inmobiliario y los precios, esa baja de precios nosotros nos la comimos. Claro. Pero lo que en definitiva estamos viendo es que sí, que el mercado necesita un ajuste, que se va a hacer o por precios o por cantidades transadas. Federico, muchas gracias. Por favor. La semana que viene la seguimos.